Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a hablar de algo que a todos nos encanta: el amor. Y no cualquier amor, sino de la forma más increíble, más épica, más de película, de demostrar amor. Hoy vamos a desglosar la química, la magia y sobre todo, las acciones que hacen que una pareja brille con luz propia. En especial, vamos a poner el foco en esa pareja que ha conquistado nuestros corazones, y que en el título ya ven, Hande y Kerem. ¿Cómo es que ellos, o cualquier pareja, logran esa conexión tan palpable, esa forma de amarse que nos deja con la boca abierta? De eso vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodos, agarren algo para picar, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones y reflexiones sobre lo que significa amar de verdad, y sobre todo, cómo demostrarlo de la manera más impactante y memorable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema fascinante, no olviden darle ese botón de suscribirse que ven por ahí, es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos, y si ya son parte de nuestra comunidad, un saludo enorme. Prepárense porque vamos a descubrir juntos la forma más increíble de demostrar amor. Ahora, ¿qué es lo que hace que una demostración de amor sea verdaderamente increíble? No se trata solo de regalos caros o gestos grandilocuentes, aunque a veces eso también suma. Se trata de la autenticidad, de la profundidad, de entender verdaderamente a la otra persona y de reflejar ese conocimiento en acciones que toquen el alma. Piensen en las relaciones que admiran, en las parejas que ven en las películas o en la vida real, y pregúntense, ¿qué es lo que las hace especiales? Casi siempre encontramos un hilo conductor: la comunicación honesta, el apoyo incondicional, la capacidad de sorprenderse mutuamente y un entendimiento que va más allá de las palabras. Hande y Kerem, como muchos de ustedes sabrán, se han convertido en un referente para muchos por esa chispa que transmiten, esa complicidad que se siente incluso a través de la pantalla. Y aunque cada pareja tiene su propio lenguaje del amor, hay elementos universales que podemos aprender y aplicar. Una de las formas más impactantes de demostrar amor es a través de los pequeños detalles que hablan en voz alta. No hablamos de grandes sorpresas cada semana, sino de esos gestos cotidianos que demuestran que uno está prestando atención. Por ejemplo, si Hande, sabiendo que Kerem tuvo un día agotador, le prepara su bebida favorita sin que él se lo pida, o si Kerem se acuerda de ese comentario que Hande hizo semanas atrás sobre un libro y se lo regala, eso es amor en acción. Son recordatorios constantes de que la otra persona está presente, que sus gustos y necesidades importan. Es la antítesis de la rutina que apaga la llama. Es el esfuerzo consciente de mantener viva la chispa, de nutrir la relación día a día. Y es que, seamos honestos, a veces nos acostumbramos tanto a la presencia del otro que damos por sentado esos pequeños gestos. Pero cuando se hacen de forma consistente, se convierten en la base sólida de una relación. Es la demostración de que uno no solo quiere estar con la otra persona, sino que se esfuerza por hacerla feliz en su día a día. Otro pilar fundamental es el apoyo inquebrantable en los momentos clave. ¿Cuándo es que una relación realmente se pone a prueba? En los desafíos, en las caídas, en los momentos de duda. Y ahí es donde la demostración de amor más increíble se manifiesta, estando ahí, sin juicios, ofreciendo un hombro donde llorar, una mano que levante y sobre todo, la fe ciega en las capacidades de la otra persona. Imaginen que Hande está persiguiendo un sueño profesional muy ambicioso y Kerem, en lugar de ponerle pegas o críticas, se convierte en su mayor fan, ayudándola en cada paso, celebrando sus avances y animándola cuando flaquea. O al revés, si Kerem atraviesa un momento personal difícil, y Hande le dedica su tiempo, su energía, su presencia para ayudarlo a superar esa etapa. Eso es amor en su máxima expresión. Es la validación de que la otra persona no está sola en su viaje, que tiene un compañero de vida que cree en ella incluso cuando ella misma duda. Y este tipo de apoyo no solo fortalece a la pareja, sino que empodera a cada individuo para alcanzar su máximo potencial. La comunicación abierta y honesta aunque a veces suene como algo básico, es en realidad una de las formas más difíciles y, por ende, más increíbles de demostrar amor. Hablamos de esa capacidad de expresar sentimientos, miedos, inseguridades y deseos sin temor a ser juzgado. Y no solo se trata de hablar, sino de escuchar activamente, de intentar comprender la perspectiva del otro, incluso cuando no se está de acuerdo. Cuando Hande y Kerem pueden tener una conversación difícil, pero lo hacen con respeto y con el objetivo de entenderse mejor, eso es una muestra de amor maduro y profundo.
No se trata de evitar los conflictos, sino de gestionarlos de una manera que fortalezca la relación. Es la valentía de ser vulnerable con la persona que amas, confiando en que esa vulnerabilidad será recibida con amor y comprensión. Y esa apertura, esa capacidad de desnudar el alma, crea un nivel de intimidad que pocas cosas pueden igualar. ¿Y qué me dicen de la capacidad de sorprender y deleitar asterisco? No me refiero solo a cumpleaños o aniversarios. Hablo de esas sorpresas espontáneas que rompen la rutina y sacan una sonrisa genuina. Puede ser una escapada de fin de semana improvisada, una cena romántica en casa cuando menos se lo espera, o simplemente un mensaje inesperado que dice te quiero, y que llega en el momento justo. Estas sorpresas demuestran que uno piensa en el otro, que busca activamente crear momentos de alegría y conexión. Es como mantener la relación fresca y emocionante, como si cada día fuera un poquito una aventura. Y para Hande y Kerem o cualquier pareja, cultivar esa chispa de sorpresa y novedad es fundamental para evitar que la relación caiga en la monotonía. Es la demostración de que incluso después de un tiempo, uno sigue enamorado y buscando formas de enamorar a la otra persona de nuevo, todos los días. Otro aspecto crucial es el respeto por la individualidad Amar a alguien no significa querer cambiarlo o que renuncie a sus propios intereses y pasiones. De hecho, una de las formas más hermosas de demostrar amor es apoyar y celebrar la individualidad del otro. Si Hande tiene un hobby que a Kerem no le interesa particularmente, pero él la anima a dedicarle tiempo y se alegra por sus logros en ese ámbito, eso es una gran muestra de amor. Lo mismo ocurre si Kerem tiene sus propios amigos y planes, y Hande lo apoya sin celos ni imposiciones. Es el reconocimiento de que cada uno es un ser completo con sus propias necesidades y deseos, y que la relación enriquece esas vidas individuales en lugar de limitarlas. Es la confianza de saber que a pesar de tener vidas separadas, el vínculo que los une es lo suficientemente fuerte como para perdurar. Y pensando en Hande y Kerem, su historia a menudo ha estado marcada por esa conexión pública y a la vez íntima Cómo gestionan esa exposición, cómo mantienen su relación privada cuando es necesario y cómo comparten su amor de forma auténtica con sus seguidores, también es una forma de demostrar amor. No se trata de poner su vida en un escaparate, sino de compartir su felicidad y sus valores de una manera que inspire. Cuando vemos gestos públicos de afecto como un comentario dulce en una publicación o un apoyo mutuo en redes sociales, si se sienten genuinos, son poderosos. Pero la verdadera magia está en el equilibrio, saber cuándo compartir y cuándo proteger su espacio íntimo. Esa habilidad de navegar la atención pública sin perder la autenticidad de su conexión es, en sí misma, una demostración de amor. Ahora, para llevar esto a un nivel más profundo, hablemos de los gestos que demuestran sacrificio y priorización Amar de verdad implica a veces poner las necesidades del otro antes que las propias. Esto no significa anularse, sino estar dispuesto a hacer concesiones y sacrificios por el bienestar y la felicidad de la persona amada. Si, por ejemplo, uno de ellos tiene una oportunidad laboral en otra ciudad, y el otro está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para mantener la relación, o incluso a replantearse su propia situación, eso es amor. Son decisiones difíciles que reflejan la importancia que se le da a la relación. Es la demostración de que no solo se quiere estar con la otra persona, sino que se está dispuesto a luchar por esa unión, incluso cuando implica desafíos. Además, no podemos olvidar la complicidad y el sentido del humor Las parejas que se ríen juntas, que comparten chistes internos, que se entienden con una mirada, tienen una conexión especial. El humor es un bálsamo para las dificultades de la vida, y cuando se comparte en pareja, se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer el vínculo. La capacidad de Hande y Kerem de divertirse juntos, de tener esa chispa de juego en su relación, es sin duda una de las claves de su conexión. Es la demostración de que no todo tiene que ser serio, que el amor también puede ser ligero, divertido y lleno de alegría. Es esa sensación de que incluso en los momentos más mundanos, hay una chispa de diversión que los une. Y finalmente la forma más impactante de demostrar amor, y que creo que resume todo lo anterior, es la construcción de un futuro juntos, con sueños compartidos y un compromiso real No se trata solo de vivir el presente, sino de mirar hacia adelante y de construir una vida en común. Cuando Hande y Kerem hablan de sus planes, de sus aspiraciones, de cómo se ven juntos en el futuro, y lo hacen con ilusión y determinación, eso es amor. Es la demostración de que la relación no es pasajera, sino un proyecto de vida, un compromiso mutuo para Cr.
Crecer y evolucionar juntos. Es la valentía de apostar por un futuro compartido, sabiendo que habrá altibajos, pero con la convicción de que se enfrentarán juntos. Y esta visión compartida del futuro, esta planificación conjunta, es una de las demostraciones de amor más fuertes y duraderas que existen. En resumen, la forma más increíble de demostrar amor no se trata de un solo gesto, sino de una constelación de acciones y actitudes que demuestran un profundo conocimiento, respeto, apoyo y compromiso hacia la otra persona. Es la suma de los pequeños detalles que nutren el día a día, el apoyo incondicional en los momentos difíciles, la comunicación honesta y vulnerable, la capacidad de sorprender y deleitar, el respeto por la individualidad, la complicidad y el humor. Y sobre todo, la construcción de un futuro compartido. Ande y Kerem, como muchas parejas admirables, nos muestran que el amor verdadero se demuestra con acciones que resuenan en el corazón, con gestos que van más allá de lo superficial, y con un compromiso que se renueva constantemente. Y bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación sobre la forma más increíble de demostrar amor y que se lleven algunas reflexiones útiles para sus propias vidas y relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es la demostración de amor más increíble que han visto o experimentado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle a ese botoncito de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.